Bienvenidos una vez más al ministerio Caminando bajo su gracia. Soy Humberto Pérez. Hoy quiero tratar el tema acerca de fluir de los logros de Jesucristo y cómo nuestra vida cristiana y nuestra verdadera vida está establecida no en lo que nosotros logramos, sino en la dependencia de los logros de Cristo Jesús que Él ha otorgado a la humanidad para que la humanidad se beneficie de encontrar la verdadera vida, ya que el hacer depender nuestra vida de los logros personales como cristianos, realmente no le podemos llamar la vida, porque la vida no está ahí. Nuestras actividades y logros no se constituyen en la vida cristiana, por lo tanto no podemos denominarles la vida cristiana. A lo único que nosotros podemos denominarle la vida cristiana es a esa vida que recibimos por los logros de Jesucristo. Sin embargo, también quiero aclarar que en nuestra vida cotidiana el alcance de ciertos logros, el darnos a la tarea de obtener ciertos logros, no viene a contradecir el mensaje de la gracia, porque la obtención de logros es nuestra manera en que nosotros podemos expandir más, podemos extender más nuestra experiencia de disfrutarnos como somos y también de ofrecer estos beneficios a otras personas, especialmente si nosotros queremos ser personas de bendición, especialmente a nuestras familias. Eso nos va a llevar a la inquietud de obtener ciertos logros o ciertos bienes o cierta preparación para poderlos traducir, estos logros y esta preparación, estos bienes, en los beneficios palpables y tangibles que ellos puedan ver, disfrutar y verdaderamente verse beneficiados. Así que en la vida práctica, en gracia, en nuestro diario vivir, la obtención de logros no es una contradicción a la gracia, porque el mensaje de la gracia no es un mensaje religioso, no es un mensaje que promueva el complejo de la inferioridad. Al contrario, es un mensaje que viene a despertar nuestra conciencia de cuál es nuestra identidad. Y en nuestra identidad personal, si nosotros nos expresamos libremente y en la esencia de nuestra identidad personal, entonces lo más normal va a ser que nosotros vamos a lanzarnos hacia esos logros que necesitamos para poder ser de bendición. Así que lo único que sí puede venir en contra de todo lo anterior es convertir a estos logros, ya sea nuestros logros personales, en una dependencia para la aprobación de los demás, porque eso vendría a contradecir nuestra propia identidad y nos pondría entonces bajo el control y la manipulación. Así que entonces, entendiendo que nuestra vida realmente la hemos recibido de Cristo Jesús, y una vez que nosotros aceptamos objetivamente vivir de esta verdad objetiva, valga la repetición, entonces nosotros podemos llevar una experiencia subjetiva que a nosotros nos beneficia saber que nuestra identidad nos viene por medio de los logros de Jesucristo. Así que entonces es necesario también recordar que la vida cristiana no son los logros o las cosas que nosotros hacemos, pero las cosas que hacemos sí son necesarias cuando
no están enfocadas en una intención individualista de solamente acumular reconocimientos para nosotros, sino que la intención va más allá, va hacia la traducción de beneficios y que esos beneficios lleguen a los demás. Entonces, la vida cristiana no la podemos basar en nuestros logros. En lo único que podemos basar nuestra vida cristiana, y es la verdad, es en la vida de Cristo, en la vida de logros, en los logros que Él ha otorgado hacia toda la humanidad por gracia. En estos logros de Jesucristo, Dios basa la opinión que Él tiene acerca de nosotros, y a través de esos logros de la vida de Cristo nos transmite esa opinión, de tal manera que Cristo mismo viene a ser la opinión que Dios tiene acerca de nosotros, y en esa opinión entonces nosotros encontramos la aprobación de Dios y encontramos nuestras vidas en la aprobación de Dios, porque Dios nos revela que nosotros hemos sido aprobados en los logros de Jesucristo. Así que nos olvidamos de pensar que a través de nuestros logros nosotros vamos a alcanzar el fin de ganar una aprobación tanto de parte de Dios como de parte de nuestros semejantes. La enseñanza tradicional nos ha energizado para impulsarnos a obrar de una manera con mucha vehemencia, para que nosotros estemos preocupados de alcanzar esos logros con el fin de alcanzar la aprobación. Que nosotros tenemos una tarea por delante, que es la de reconciliarnos con Dios, y que para poder reconciliarnos con Dios entonces necesitamos recurrir a nuestros logros, para que a través de nuestros logros nosotros estemos suplicando esa aprobación de Dios, ya que la aprobación de Dios no puede venir de otra manera. Bueno, esto tiene que ver solamente con el equivocado enfoque de la enseñanza tradicional, que nos ha energizado, nos ha dado a beber del Red Bull o cualquier otra bebida energizante, nos ha dado a beber altas dosis de cafeína, altas dosis de té verde, para que nosotros comencemos a sentir esa energía en nuestras manos, en nuestro rostro, cómo fluye esa sangre y nos da la sensación de que estamos haciendo bien y de que estamos obedeciendo a Dios, y por esa energía que nos está lanzando y trayendo a nuestra vida la enseñanza tradicional, que nos ha llegado a tratar también como juguetes o como objetos a los cuales les ha dado cuerda a través de diferentes doctrinas, para mantenernos ocupados en una preocupación de alcanzar logros con el fin de obtener la aprobación de Dios, por cuanto la necesidad más grande que tienen los seres humanos, según la enseñanza tradicional, es la necesidad de venir a reconciliarse cada ser humano con Dios, ignorando la verdad de la gracia, de que la humanidad ya permanece reconciliada por los logros de Jesucristo, pero con una enseñanza equivocada, la enseñanza tradicional. Tenemos a la cristiandad danzando al ritmo de la necesidad de la aprobación, y no solamente aprobación de Dios, aprobación de toda autoridad, de toda institución eclesiástica, y eso realmente tristemente se ha traducido ya en la práctica realmente como una manera de controlar y manipular.
Pero nosotros vamos a examinar a la luz del Evangelio, no en las tinieblas de la enseñanza cristiana tradicional. Leemos en el capítulo 3 de Gálatas, el versículo 8, el cual quiero enfocar en este tema. Nos dice aquí el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La Escritura estaba previendo, nos dice aquí Pablo, pero en realidad si nosotros vamos al relato en Génesis, que está en Génesis 12, versículo 3, vamos a ver que en realidad fue Dios, fue Jehová, quien estaba diciendo: mira, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí hay la comunicación de la Escritura, que una vez que está previendo que Dios había de justificar a los gentiles, hay la comunicación de una realidad de que toda la humanidad está bajo la bendición de Dios. La Escritura estaba previendo, nos dice aquí el versículo 8, ¿cómo vamos ahora a mostrar la justificación a los gentiles? No estaba Pablo aquí enfocando hacia la justificación de los judíos, porque los judíos tenían la ley, entonces Dios había establecido para ellos, la manera en que ellos se apliquen a la ley, y conforme ellos vayan aprendiendo a obedecer, de una manera progresiva, ellos necesitan llegar a la justificación, van a llegar a ser justos. Ese era un plan para ellos, en realidad para hacerles ver que no iban a tener la capacidad de, a través de su esfuerzo y por más que se esforzaran, de poder lograr la justificación. Entonces eso les iba a ayudar a ser sensibles, a poder reconocer a Cristo y poder venir a Cristo a recibir la justificación por la justicia, por la obediencia de Cristo. Ese era el propósito de Dios con los judíos, pero Pablo aquí está tratando aparte del asunto y solamente está enfocando en los gentiles por el asunto de la injerencia de aquellos judíos que habían venido con el enfoque antiguo testamentario y habían introducido el enfoque antiguo testamentario. Así que Pablo aquí lo que hace es hacer a un lado ese enfoque antiguo testamentario y entonces va a enfocarse a estas iglesias llenas de gentiles, es decir, que no son judíos, a los cuales no se les puede decir jamás que a través del esfuerzo y las cosas que hacen ellos van a llegar a ser justos o santos de una manera progresiva, porque recordemos que los gentiles no tienen nada que ver con la ley, ellos están totalmente fuera de la ley. Así que anticipando, ¿y cómo vamos a mostrarles a los gentiles que la justificación, que ellos han alcanzado la justificación? Revelándoles que la justificación la han alcanzado por la fe, pero no es por la fe de ellos, porque decir que es por la fe de ellos es volver a caer en ese enfoque antiguo testamentario, como hemos estado viendo últimamente. La fe aquí que nos justifica es la fe de Cristo, así que Pablo está hablando, cuando menciona la fe, está hablando de Cristo. Cristo a los gentiles es la justificación para sus vidas, es la justificación de toda la humanidad. Así que Dios se dio el lujo de anunciar una realidad que ya estaba, porque dice que de antemano Dios estaba diciéndole a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones
de la tierra a toda la humanidad, pero también dice, le dio la buena nueva, y esa es la clave para nosotros, que aquí lo que le anunció Dios directamente a Abraham fue una buena noticia que viene de la palabra evangelio, del griego evangelio, y evangelio significa un hecho ya realizado. Evangelio significa buena nueva, buena noticia, y esta es una buena noticia porque es un hecho ya realizado. Ya está esta bendición, solamente que se le está diciendo a Abraham, la realidad ya está, la humanidad ya está fundamentada en los logros de Jesucristo, del Cristo vivo, del Cristo eterno, de los logros de Dios por medio de Cristo eterno. Es solamente que la manifestación necesita ser traída a la humanidad para que pueda conocer y por lo tanto poderse beneficiar de esta verdad. Pero definitivamente aquí está hablando de una verdad y no está separando a la humanidad, realmente está hablando de toda la humanidad, incluyendo los judíos, porque la gracia no hace una división, la gracia no nos dice que hay dos pueblos, la gracia no nos dice que si tú haces ciertas cosas, entonces vas a venir a formar parte del pueblo, vas a tener el derecho de llamarte pueblo de Dios, vas a tener el derecho de llamarte iglesia o cuerpo de Cristo. La gracia no hace división, al contrario, la gracia enfatiza la unificación y que de esos dos pueblos ha hecho uno solo, así que uno solo es el pueblo y toda la gente, la humanidad entera es el pueblo de Dios. Aquí no hay acepción de personas, hay verdadera inclusión en el amor incondicional de Dios, y por medio de ese amor es que toda la humanidad viene a tener la oportunidad de poder experimentar que de verdad está incluida en los logros de Jesucristo. Así que, anticipando entonces, ¿cómo vamos a justificar a los gentiles? Bueno, es la misma manera como Pablo ya se los había dicho, que no es por las obras de la ley. Pablo lo dice en Romanos 3, capítulo 28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, y es por Jesucristo, por la fe de Cristo, sin las obras de la ley. Es decir, que esto nos habla de que la participación humana queda fuera para poder depender única y exclusivamente de los logros de Jesucristo y podernos llamar justos, santos, solamente por los logros de esta fe de Jesucristo. Y no es cuando tú vienes a poner tu fe en Cristo. No es un momento de tu vida cuando tú llegas a ser declarado justo. Tú has nacido justo porque ahora tú perteneces a Jesucristo, así como los judíos, ellos nacieron bajo la ley. Tú, al contrario, has venido a nacer en Cristo y perteneces a Cristo. Tú no perteneces a la ley, tú no perteneces a tu fe personal. Tú expresas tu fe personal y es tu manera en que tú puedes poner tu confianza, creerle a Dios y entonces comenzar a experimentar los beneficios de los logros de Cristo, de Cristo Jesús. Así que entonces esta es una buena noticia, es una realidad, es evangelio, es la luz del evangelio. No son las tinieblas de la enseñanza tradicional que te puedan desviar y hacerte creer que en el momento en que tú vienes a poner tu fe en Cristo, en ese momento tú te conviertes en un justo. Tú ya eras justo, pero no lo sabías.
Y ahora cuando tú vienes a poner tu fe en Jesús, en realidad lo que estás haciendo es abrir los ojos a una verdad de quién eras tú. Tú ya eras, pero no lo sabías. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, volviendo a leer el versículo 8 de Gálatas 3, en ti serán benditas todas las naciones. Está hablando de que la realidad de estos logros de Jesucristo son un hecho, porque no se le puede llamar evangelio a algo que pueda ser anunciado para venir a llegar a suceder después. Pablo habla acerca de que la manifestación de esta realidad es lo que estaba por venir. Y eso fue lo que le fue prometido a Abraham, que de su simiente, es decir, de un descendiente biológicamente hablando de Abraham, Dios a través de un ser humano iba a venir a hacer esa manifestación para que todos pudieran ver la manifestación de algo que ya es, de algo que está desde antes de la fundación del mundo. Así que entonces la aprobación ya era un hecho para toda la humanidad, pero la humanidad iba a venir a saberlo y a reconocerlo cuando Jesucristo viniera a hacer la manifestación de esa aprobación de la humanidad. Por eso en Jesucristo, de una manera gratuita, porque es por gracia, la humanidad es justificada sin las obras de la ley. Jesús viene a hacer entonces la manifestación de un hecho que ya está ahí, que nos dice que nosotros vivimos bajo aprobación, así que entonces no podemos enfocar nuestros logros personales en el deseo de ser aprobados por los demás, y tampoco podemos pensar que nos vamos a enfrascar en los logros cristianos para que Dios pueda darnos de su aprobación. En realidad Dios ya nos brindó su total aprobación, nos ha presentado aprobados delante de Cristo, y eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hubiéramos hecho, no tiene nada que ver la participación humana, solamente dependemos de los logros de Cristo, y es por eso que somos llamados entonces a fluir de los logros de Cristo, porque Cristo es esa manifestación de nuestra justicia que nosotros recibimos de parte de Dios. Es la manifestación de la bendición gratuita. Cristo es la revelación viviente de los logros de Dios que nos han hecho justos y que nos han declarado a todos, a toda la humanidad, justos sin las obras de la ley. Así que entonces, venir a fluir de los logros de Cristo tiene que ver con descansar y venir a depender y recurrir a esos logros para recordar que nosotros estamos establecidos en la aprobación de Dios y que es por gracia, no es por las cosas que nosotros hacemos. Y esta es una verdad contundente de la gracia, que nosotros nunca vamos a poder alcanzar la aprobación de Dios. Y no tenemos necesidad nosotros de enfrascarnos en un afán de buscar la aprobación de Dios. Nosotros somos llamados a descansar y a creer que en Jesús nosotros tenemos toda la aprobación de Dios. Descansa entonces y fluye de estos logros de Cristo para tu vida.